Entonces, la transmisión de las acciones. El artículo 214, el principio general es que las acciones son libremente transmisibles. Se puede limitar en todo caso la transmisión, pero no se puede prohibir, ¿sí? Caracteriza, así como también ocurre con las cuotas, es decir, la participación societaria en la sociedad de responsabilidad limitada que se denominan cuotas. También son libremente transmisibles, esa transmisión se puede limitar de alguna manera, pero no prohibir. Y esas limitaciones a la transmisión deben registrarse, deben inscribirse en el contrato, ¿no es cierto?, social, en el estatuto, deben estar inscritas esas cláusulas que pactan los socios, donde optan o deciden que las acciones van a estar limitadas en su transmisibilidad y qué acciones son las que están limitadas en su transmisibilidad, pero que no está prohibida, porque justamente lo que caracteriza es la libre transmisión de las acciones, ¿sí? Las acciones, así como las cuotas, que son la parte alícuota en que se divide el capital de una SRL, que vamos a ver después, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, son libremente transmisibles. Entonces, el estatuto puede limitar esa transmisibilidad de las acciones nominativas o escriturales, sin que pueda importar la prohibición de su transferencia. Les puede limitar, pero no prohibir, algún tipo de limitación, pero no prohibición. Y esa limitación deberá constar, además de la facultad que ellos atribuyan a través del contrato, ¿no es cierto?, o el estatuto, que emiten acciones limitadas en su transmisión, sino también debe constar en el título, es decir, de las cartulares, en el título o en el registro. Si no se emiten los títulos en el registro, en ese registro de acciones cartulares, nominativas, no endosables, ¿no? Y también en inscritas en las cuentas, en esas inscripciones de las cuentas que se abren de las escriturales, también ahí deben figurar la limitación a esa transmisión. ¿En qué puede consistir? Esa limitación, por ejemplo, puede consistir en que requiera el acuerdo de los demás socios, que sea votado por mayoría o por el acuerdo de todos los socios, o por la mayoría requerida por los socios que voten y que acepten esa transmisión. Otra limitación puede ser, por ejemplo, el ejercicio de la opción a compra, el derecho a opción a compra, de la preferencia en la opción a compra, por parte de los propios socios, los propios accionistas. Por ejemplo, que cuando el accionista que quiere vender y que tiene la oferta de un tercero, de un tercero a la sociedad de uno que no es accionista, que le ofrece, por ejemplo, 2.000 pesos por acción, 2.000 pesos por acción, supongamos. Entonces, como está limitado en su transmisión, él no le puede transmitir libremente, sino que previamente debe notificar al directorio, al órgano de administración, al presidente del directorio, pero al directorio, si el órgano de administración, por un medio fehaciente le debe notificar que quiere transmitir y que está un tercero, le ofrece 2.000 pesos por tales y tales acciones o las acciones que quiera transmitir, que quiera transferir todas o parte de sus acciones. Entonces, en ese caso, de acuerdo a la cláusula limitativa de la transmisión, o los accionistas deben reunirse, deben votar, el directorio le tiene que convocar a los accionistas, que por supuesto que reunidos en una asamblea van a tener que, porque es donde van a expresar su voluntad de decidir si aprueban o no, votar si aprueban o no, o si aceptan o no esa transferencia, la transferencia al tercero, o también pueden
limitarla con el derecho de preferencia, es decir, que primero el directorio que lo va a hacer le va a ofrecer a los accionistas diciéndole, bueno, hay un tercero que le ofrece a fulano, a Juan, que es accionista, 2.000 pesos por acción. ¿Sí? Pueden, es decir, ejercer el derecho de preferencia. Y ejercerán ese derecho de preferencia en la opción a compra, es decir, primero se le ofrece a los propios accionistas y ellos deciden si el que quiere adquirir o si no quieren adquirir y quién. Pero en realidad, con respecto a la transferencia de las acciones, la ley de sociedades no trae un mayor desarrollo, sino simplemente, fíjense, el 214, lo que dice la transmisibilidad, y luego el 215, que vamos a ver seguidamente, pero no aclara cómo ejercer esos derechos, esas facultades, cómo va a ser el procedimiento, dónde va a figurar. Eso está más estipulado, está bien estipulado, por lo menos más completo, en el régimen de la transmisión de las cuotas de la SRL. Lo que lleva a los autores a considerar que se puede aplicar, como también es libremente transmisible, aunque las cuotas no se representan en título, la cuota figura en el contrato de la SRL, no son susceptibles de representarse en un título como las acciones, en el caso de las cartulares, sino que ellas figuran en el contrato social. La registración de las mismas también es una registración que al figurar en el contrato social, y dice se ceden las cuotas. Entonces se instrumenta la cesión, hay que avisar si estuviera limitada la transmisión, pero además no es solamente lo que dice la cuota, es que no solamente debe figurar la cláusula de limitación a la transmisión, a la libre transmisibilidad de las cuotas, sino que debe debe figurar el procedimiento de esa limitación, es decir, cómo se va a implementar la limitación, esa cláusula limitativa, porque si no la cláusula se tiene por no escrita. No solamente que diga la limitación, sino cómo se va a implementar, ya sea en el propio estatuto, en el propio contrato de la SRL, o puede ser en el reglamento, pero limitar la transmisión, es decir, si se limita, cómo se va a efectivizar esa transmisión, esa limitación a la transmisión, bajo qué procedimiento. Eso no especifica para la SA, pero los autores entienden que por analogía podemos aplicar también al régimen de la transmisión de las acciones, ¿sí? Bueno, vamos, ¿qué dice el tema, el 215? La transmisión de las acciones nominativas o escriturales y de los derechos reales que las graven. Entonces, la transmisión de las acciones nominativas o escriturales, cualquiera fuera la clase, ¿no? Las cartulares o las escriturales, y de los derechos que graben, porque al transmitir la acción también se transmiten con el derecho que está grabando esas acciones, debe notificarse por escrito a la sociedad emisora o entidad que lleve el registro e inscribirse en el libro o en la cuenta abierta a nombre pertinente de las escriturales. Este es para el caso de que no está limitada. Si no está limitada, yo directamente transmito, porque si no hay una limitación en mi transmisión, no tengo que avisar antes, sino que el tercero me ofrece 2.000 pesos por acción, yo estoy dispuesta, le transfiero a través de un instrumento privado, un documento privado entre los dos, transfiero mis acciones, esa venta que hago de mis acciones, a 2.000, tantas acciones, y luego, acompañando una copia de ese ejemplar de ese instrumento privado de transmisión de las acciones, le acompaño al órgano de administración, al directorio de la SA, haciéndole saber que en tal fecha transmitía fulano de tal tantas acciones a tal valor. Entonces eso se inscribe en el registro de las cartulares nominativas no endosables
o en la cuenta, en mi cuenta se debitan esas acciones de mi cuenta si fueran escriturales y se va a acreditar a la cuenta una cuenta nueva del tercero adquirente que pasa a ser accionista, ¿sí? Y lo mismo en la inscripción en el registro de la nominativa no endosable, es decir, de las cartulares. Desde esa inscripción en el registro pertinente o en las cuentas de las escriturales, desde esa inscripción surte efecto la transmisión contra la sociedad, contra los socios y contra los terceros. Es decir, no necesita una registración pública. No necesita inscribirse en el registro público, a eso está diciendo. Surte efecto desde la inscripción de esa transmisión en ese registro, ya sea en el registro de las cartulares o en las cuentas de las escriturales, ¿sí? Desde ese momento surte efecto contra la sociedad, contra los socios y contra terceros. En el caso de las acciones escriturales, la sociedad emisora o entidad que lleve el registro cursará aviso al titular de la cuenta en que se efectúe el débito, vieron, se debita de las cuentas de las escriturales, por transmisión de las acciones dentro de los 10 días de haberse inscrito. Dentro de los 10 días que se inscribió y que se debitó esa cuenta, se debe notificar al titular de ese débito, que se efectuó ese débito, en el domicilio que él haya constituido, que haya establecido como su domicilio real, ¿no es cierto?, o su domicilio especial al constituirse esa sociedad, el domicilio del socio que transmitió, ¿no es cierto? En las sociedades sujetas al régimen de la oferta pública, la autoridad de Contralor podrá reglamentar otros medios de información a los socios. Es decir, si hace oferta pública, también la Comisión Nacional de Valores y podrá determinar de otra manera que se notifique de otra manera a los socios, o que se informe a los socios. Las acciones endosables se transmiten por una, bueno, esto no admite ahora el endoso, así que sin inscripción en el registro pertinente, en el registro de las cartulares. Y también, desde ese momento va a surtir efecto contra sociedad, contra los socios y contra los terceros. ¿Está? Es decir, fíjense lo importante. Ahora, si estuviera limitada en la transmisión, como no establece la ley, yo no puedo transmitir porque está limitado en la transmisión. Entonces, primero tengo que cumplir con la cláusula estatutaria que me limitó la transmisión de mis acciones. Tengo la oferta del tercero, 2.000 pesos por acción, tengo que notificar al directorio por un medio fehaciente de esta oferta, del fulano de tal a 2.000 pesos, para que el directorio le notifique a los otros y se aplique la cláusula limitativa, que puede ser el ejercicio del derecho de preferencia, que ellos ejerzan primero y digo, bueno, no, yo quiero las acciones, voy a comprar a este precio o no, porque justamente el de las cuotas establece qué pasa si ellos impugnan el precio, porque a lo mejor impugnan por un precio muy alto, y dicen, no valen 2.000, valen 800 pesos. Entonces, incidenta, el juez tiene que resolver. Eso está para las cuotas, pero no acá. ¿Y qué decimos? Bueno, aplicamos supletoriamente lo que dice para las cuotas, porque si bien no tienen el mismo régimen, las cuotas están en el contrato social, pero en cuanto a su transmisibilidad, son ambas libremente transmisibles, se pueden limitar, pero no prohibir. Y las cláusulas tienen que estar en el estatuto, y el procedimiento de cómo aplicarla, esa limitación, tiene que estar o en el estatuto o reglamentado e inscripto. ¿Por qué le exige esto? Rápidamente esto, después vemos bien. ¿Por qué le exige esto a la SRL? Porque la SRL, como figura en el contrato social, se modifica el contrato. Entonces, desde que le notifican al órgano de administración de esa venta que se hizo, si no estaba limitado en la transmisión al tercero, y
desde que se le notifica al gerente o la gerencia, que es el órgano de administración de la SRL, por un medio fehaciente, se considera oponible a la sociedad y a los socios, porque el gerente es el encargado de notificar después a los socios de la transmisión que hizo un socio de su cuota. Pero para que sea oponible a terceros, las cuotas, la transmisión de las cuotas que figuran en el contrato social deben ser inscritas, el instrumento de transmisión de esas cuotas, ese instrumento escrito, que puede ser privado o puede ser un instrumento público, pero donde figure la cesión, quién es cedente y cesionario y los precios, todo de esa cuota, debe inscribirse en el registro público, porque es donde está inscrito el contrato de la SRL. Y como se modifica ese contrato, entonces debe inscribirse para que sea oponible a tercero, ¿sí? Mientras que la anónima no. Desde que se le notifica fehacientemente al directorio, al órgano de administración, ya es oponible a la sociedad, a los socios y también a tercero, y se inscribe en el registro. Se le notifica fehacientemente y se inscribe en los registros, ¿sí? Si estuviera limitado, hay que ejercer esas limitaciones. Entonces, el directorio le va a tener que avisar a los otros accionistas para que, por ejemplo, si la limitación es que requiere ser aprobado por la mayoría de los accionistas, tienen que reunirse y votar. Y la forma de votar va a tener que ser a través, porque la única manera de tomar resoluciones sociales y aprobaciones va a tener que ser a través de, ¿cómo se llama? Convocando una asamblea para tal efecto, para su aprobación. Y desde entonces, una vez que eso se aprueba, le dan la aprobación, se inscribirá esa transmisión, aprobada por, ¿no es cierto?, se inscribirá por la mayoría requerida, y entonces él podrá instrumentar esa transferencia, y desde entonces va a ser oponible contra la sociedad, los socios y contra terceros, y se inscribe en el registro de la sociedad, en el libro de registro que lleva la sociedad. Podemos entender, consideran los autores, que si es una sociedad cerrada, esto no va a ocurrir en la abierta, pero si es una sociedad cerrada, una sociedad de familia, somos 5 y todos somos integrantes de la misma familia, el director, que supongamos soy yo, o es el pater familia, es el director, se le notifica a él sabe, él dice, bueno, acá fulanita, acá Susana quiere transferir o transfiere a un tercero la mitad de sus acciones. No estamos de acuerdo, bueno, sí, tercero lo conocemos, que ingrese. Aprobamos, es decir, hay a través de una notificación fehaciente, un voto, una forma fehaciente de votar, ¿no es cierto? Y se puede, se registra luego en los libros la transferencia con esa aprobación y bueno, y desde ahí es oponible. Pero está por verse, es decir, está en determinar si realmente se debe hacer, se puede hacer, pero después qué conflicto puede generar, ¿no es cierto? Porque la forma de votar y resolver esto, si está la limitación en el contrato, y en el mismo registro, es votando, y la votación, en este caso aprobaciones o no de la transmisión, se tiene que hacer por todos los accionistas o por los accionistas o por la mayoría requerida, y convocarse para eso a una asamblea, que es el órgano de gobierno. Y si tengo el derecho de opción a compra, me reservé el derecho de opción a compra, las limitaciones para los accionistas, ellos tienen que estar notificados para poder ejercer ese derecho, que antes del tercero se lo ofrezca a ellos. Si nadie lo ejerce, bueno, se lo vende libremente a tercero. Si uno ejerce, primero se ofrece. Pero no, como ya les dije, para la anónima no tiene mayores, el articulado no tiene mayores explicaciones, ¿sí? En cambio, sí, para la SRL, por lo tanto, cuando veamos, se puede supletoriamente, consideran los autores, aplicar lo de la SRL y la cuota de la SRL para la anónima. Profe,
Sí, O sea que la reunión a asamblea o en asamblea es solamente cuando existan cláusulas que limiten el principio general. claro, cuando haya que tratar y votar, cuando una de las cláusulas limitativas sea que requiere el acuerdo, por ejemplo, de la mayoría de los accionistas, ese acuerdo de los accionistas tiene que ser, ya vamos a ver la clase que viene o las siguientes clases, las decisiones se toman convocando a los accionistas, esas resoluciones sociales, son los socios los que gobiernan la sociedad, pero reunidos en lo que se denomina esa reunión de los socios, que es la asamblea, ¿sí? Y para eso hay que convocar conforme lo establece la ley. Buenísimo, ¿Entienden? profe. La ley especial que es la sociedad anónima. No obstante, el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación permite en determinados casos, si así estuviera dispuesto en el contrato, tiene que estar dispuesto en el estatuto o en el contrato, para todas las personas jurídicas, por lo tanto también es aplicable a la sociedad, como persona jurídica de carácter privado que es, se puede establecer la autoconvocatoria, y también se puede establecer otros medios de reunión que no sea a través de asambleas, porque además la asamblea de la ley de sociedades son presenciales. Quiere decir que los socios tienen que estar presentes en el lugar donde se celebra la asamblea, ¿entienden? Para poder votar. En cambio, admite que se convoque asamblea, asamblea, por ejemplo, o que se pueda votar y resolver los accionistas sin estar presente, sino por medio otros medios que asienten, puedan votar, por ejemplo, medios digitales o a través de Zoom, por ejemplo. Y con más razón eso se utilizó, que realmente se utilizó, además hubo una resolución especial de Inspección General de Justicia, porque ya la Inspección General de Justicia había permitido eso antes, en el 2015 ya, con la resolución 7 del 2015 de la Inspección General de Justicia, se permitió, si así el estatuto lo estableciera, la, eh, la posibilidad de votar por otros medios que no fueran a través de asambleas presenciales, que estar presente en la asamblea, sino la asamblea y participar de la asamblea a través de videoconferencia o a través de medios digitales que me permitan, lo que me tiene que permitir es que yo pueda ejercer mi derecho a voto al mismo tiempo, simultáneamente, con todo. No es que voy a mandar un escrito, voy a mandar y que después van a saber, sino que en el momento que se está celebrando la asamblea, si yo no estoy presente, lo pueda hacer y participar de ella. Por ejemplo, esto sería una forma a través del Zoom. ¿Entienden eso? Profe, yo tengo otra duda que no me A había ver. quedado en claro. Cuando hace referencia a la adquisición preferente de acciones en el programa, ¿está haciendo referencia al derecho de opción de compra o al derecho de preferencia? Porque había leído y honestamente no entendí muy bien de Vítolo, que él decía que, por ejemplo, pueden establecerse cláusulas limitativas que están en el estatuto de que, por ejemplo, los socios que compren esas acciones o que pasen a integrar o pasen a ser parte de la sociedad tengan determinadas profesiones, por ejemplo. Entonces, mi pregunta en concreto es si la opción de compra, el derecho de preferencia o derecho de tanteo, que tampoco sé si es lo mismo a derecho de preferencia, son tres distintas limitaciones o más o menos van por el mismo lado. Eso es lo que no entiendo. No, lo que vimos que está en el programa como el derecho de preferencia a la suscripción, creo que dice algo así, que es el artículo 197, ¿vieron? Suscripción preferente, régimen legal, el 197, y las limitaciones que después establece el 194 y después las limitaciones del 197. Ese derecho de preferente en la suscripción es cuando se emiten nuevas acciones. Cuando hay un aumento, yo ya soy accionista, ustedes son todos accionistas, y yo tengo un derecho, entonces si se incrementa el capital social, si se aumenta el capital social, esa variación se aumenta,
la preferencia que tenemos todos los que ya somos accionistas de suscribir esas nuevas acciones en proporción a nuestra participación que ya tenemos en el capital. Si somos 4 socios y cada socio tiene el 25% del capital y se decide emitir nuevas acciones incrementando el capital social, incrementamos el capital social, entonces todos nosotros tenemos el derecho de el derecho de preferencia a la suscripción, el derecho preferente a la suscripción de esas nuevas acciones para mantener yo el 25% del capital y para cada uno de nosotros seguir manteniendo el 25% del nuevo capital ahora ya aumentado. ¿Está? Esa es, pero es la preferencia a la suscripción de las nuevas. Otra cosa es el derecho de preferencia en opción a compra, es decir, el derecho de la preferencia acá, que estoy hablando de este caso, de la opción, que dice el artículo, las acciones, acá dice las acciones, la transmisión de las acciones nominativas escriturales y de los derechos reales debe notificarse por escrito a la sociedad emisora que lleve el registro e inscribirse en el libro o cuenta pertinente. Y desde ahí surte efecto contra sociedad, socios y terceros. En el caso de acciones escriturales, la entidad lleva registro, cursará aviso al titular de su cuenta cómo va a hacer las acciones, pero hay una parte que dice, con respecto a esta que puede ser, que es libremente transmisible, el estatuto puede limitar, dice el 214, la transmisibilidad nominativa o escriturales sin que importe prohibición en la transferencia. ¿Y dónde deberán constar? En el título de la acción cartular o en las inscripciones en las cuentas de las escriturales, o en los registros pertinentes de las acciones o en sus comprobantes debe contar. Por supuesto que la facultad de limitar esa transmisión se reservaron ellos en el estatuto, porque el principio es libremente transmisible. No se puede prohibir, pero se puede limitar. Una limitación es el derecho de preferencia en la opción a compra. Esta acción ya está emitida, ya le pertenece a un accionista y el accionista quiere transmitir sus acciones, parte de sus acciones. Pero si está limitada la transmisión, una de esas limitaciones puede ser que primero yo tenga que ofrecerle a los accionistas, porque ellos se reservaron el derecho de preferencia en la compra, en la opción a compra. No es de nuevas acciones, sino de acciones que ya tienen dueño, que es otro accionista, y que ese accionista vende, transfiere, quiere transferir. Pero como está limitada la transferencia por un derecho de preferencia, la opción a compra, como dice en el estatuto, entonces primero tengo que ofrecerle a los otros accionistas. Y ellos, cada accionista, ejercerá o no su derecho de opción a compra. ¿Sí? El derecho de tanteo es justamente cuando es ese el derecho que primero se le ofrezca a los accionistas. Y lo mismo, lo que los accionistas pueden tener, no el derecho a compra, sino el derecho a votar, a aprobar o no la transferencia, a decidir que sí, que se puede transferir a un tercero o no. Y necesito contar con la mayoría en la aprobación. Si yo no logro esa mayoría, no puedo transferir. ¿Está? Pero siempre y cuando sea justa, sea razonable, no puede ser un impedimento, no puede ser abusivo el ejercicio del derecho, ¿sí? Porque si no hay un abuso del ejercicio del derecho, por eso lo mejor es que esté bien reglamentado, como establece para las cuotas de la SRL, la misma ley, o si no dice, se tiene por no escrita la limitación si no está reglamentado suficientemente, porque hay que preservar y reservar el derecho y el principio general de que es libremente transmisible. En cambio, la preferencia en la suscripción son nuevas acciones, no mis acciones de algún accionista que quiere vender, sino se aumenta el capital, entonces son nuevas acciones,
porque la sociedad decide aumentar el capital y los socios aprobamos, porque somos nosotros, no es la sociedad, son los socios que votan y dice, vamos a aumentar, aumentamos el capital porque es necesario. Son nuevas acciones. Bueno, nosotros los socios tenemos la preferencia en la suscripción de esas nuevas acciones, en la misma proporción de participación en el capital que tenemos hasta entonces. ¿Para qué? Para no disminuir, para no debilitar nuestra participación en la sociedad. ¿Está? Si no lo hacemos o no podemos, entonces sí, o lo ejerce otro accionista, ejerciendo el derecho de acrecer, aumentan su participación en la sociedad, o si nadie está interesado, le ofrecen a un tercero. ¿Está? Pero eso es de nuevas acciones. En este caso es cuando en la transmisión, yo quiero transmitir una de las limitaciones en la transmisión, si así está establecido en el estatuto, es, por ejemplo, el derecho a la preferencia a la opción a compra de las acciones que ya están emitidas, que ya pertenecen a la sociedad y que pertenecen a algún accionista. ¿Entendiste? ¿Entendieron? Sí, profe, se entendió perfecto. Y justamente una de esas limitaciones tiene razón. Puede ser que, porque se necesite profesionalizar se necesita alguna profesión, entonces dice, bueno, que una de las limitaciones puede decir que el accionista, que los nuevos accionistas, o que el que adquiere las acciones sea de determinada profesión. Primamos esta profesión. O sea, con determinada conducta, qué sé yo. Se puede establecer y sí, siempre que no haya un abuso, ¿no es cierto? Sobre todo en la de familia esto se ve. Por ejemplo, una limitación sería que se ofrezca adentro de los familiares, que no salgan las acciones de dentro del grupo familiar. Entonces ahí se puede limitar esa transmisibilidad. Y que por lo tanto, una de las transmisiones que sea ofrecido a los propios accionistas y que tengan que comprarlo los propios accionistas que ya son familiares, que no solamente son socios, sino además son familia, ¿entiendes? Son familiares. Y por ejemplo, también una limitación puede ser que no ingresen, que no adquieran como accionista la generación o, por ejemplo, los parientes afines de la rama de los primos y qué sé yo, supongamos, estoy diciendo, sino que sigan a descendencia únicamente de este caso, es decir, no los colaterales o no los vinculantes, que no, los maridos o las esposas de los hijos, por ejemplo, los yernos y las nueras que no ingresen, por ejemplo. Y sí, se puede establecer, está reglamentado y está, siempre que ellos lo acepten, sobre todo en las de familia esto se ve mucho. ¿Está? ¿Entendieron esto? Buenísimo, profe. Bueno, me alegro. Después, ¿dónde estamos? Las acciones, el 216. Las acciones ordinarias son aquellas, de acuerdo a los derechos que otorgan, esta es la otra clasificación. De acuerdo a los derechos que otorgan, pueden ser ordinarias, que es decir, el derecho patrimonial que tienen es ordinario, es normal, de acuerdo al valor de mi acción y de mi participación en esa sociedad, en el capital social, o puedo tener una preferencia patrimonial. Es decir, cobrar un plus, una diferencia, que me aseguren las ganancias, me reserven ganancias para después, para otros ejercicios cuando se distribuyan ganancias o utilidades. Es decir, puede tener una preferencia patrimonial. Y las ordinarias son las que no tienen no me dan un mayor derecho patrimonial, sino de acuerdo al valor de esas acciones, de acuerdo a mi participación, me corresponde, si hay distribución de dividendos, tantos de los dividendos, tanto beneficio, en forma ordinaria. Ahora,
Y en principio, cada acción ordinaria da derecho a un voto. Pero puedo tener, siendo ordinaria, si es ordinaria, puedo ser una acción de voto plural hasta 5 votos. Se llama voto plural o con privilegio en el voto, pero siempre es la ordinaria, porque no puede coexistir en una misma acción la preferencia patrimonial y el voto privilegiado o el voto plural. Si tengo preferencia patrimonial, cada acción me da un voto, o directamente está privada de voto, que eso también se puede establecer en el estatuto, que las acciones con preferencia patrimonial estarán privadas de voto. ¿Está? Pero si es acción ordinaria, puede tener un voto por acción o ser de voto plural, hasta 5. Entonces pueden tener 2 votos, pueden tener 3 votos, hasta 5 votos. ¿Sí? No más de 5. Entonces, cada acción ordinaria da derecho a un voto. El estatuto puede crear clases que reconozcan hasta 5 votos por acción ordinaria. El privilegio en el voto es incompatible con las preferencias patrimoniales. No pueden emitirse acciones de voto privilegiado después de que la sociedad haya sido autorizada a hacer ofertas públicas. Se mantienen las mismas condiciones con las cuales fue aprobada la emisión o el ofrecimiento de los títulos o de las acciones en la bolsa o en el mercado de valores. Después, las acciones preferidas. Artículo 217. Las acciones con preferencia patrimonial pueden carecer de voto. Pueden no tener voto, es decir, pueden carecer de voto. Excepto para qué materia. Las materias incluidas en el supuesto, los supuestos especiales del artículo 244, asamblea extraordinaria, los supuestos especiales, que igual los accionistas tienen derecho siempre a asistir a las asambleas con voz, es decir, a ser escuchados. Lo que no pueden es votar porque están privadas de voto. Siempre que así se haya establecido en el estatuto y en los títulos que corresponden o en las cuentas, si fueran escriturales, o en los títulos de las cartulares. O en el registro de las acciones cartulares nominativas que no endosables, ¿no? Tendrán derecho de voto. Además de este supuesto del 244, ya les dije que también está para nombrar, para remover o para juzgar la responsabilidad o votar acerca de la inhabilitación o la responsabilidad de los miembros del directorio y miembros de la sindicatura o del Consejo de Vigilancia, es decir, de los órganos de administración y de fiscalización interna de la sociedad. Para eso también, en esos casos, todas las acciones dan derecho a un voto, nada más que un voto por acción. Tendrán derecho de voto durante el tiempo en que se encuentre en mora en recibir los beneficios que constituyen la preferencia. Claro, si están en mora, la sociedad no cumple y no le pagó los beneficios, no les dio los beneficios que constituyen la preferencia de su acción, esa preferencia patrimonial, entonces recuperan el voto. Tendrán derecho a votar un voto por acción. Mientras esté en mora la sociedad y no se le atribuya esa preferencia, ellos pueden votar un voto por acción. De la preferencial me estoy refiriendo. También lo tendrán si cotizaron en bolsa y por alguna razón se suspende la cotización en bolsa. Cotiza en bolsa. Si cotiza en bolsa y tiene preferencia, no vota. Pero si se le suspende esa cotización, o se retirar el derecho, el derecho de cotizar en bolsa, la autorización para cotizar en bolsa, recuperan un voto por acción con preferencia patrimonial. ¿Está hasta acá? ¿Entendieron hasta acá? Bueno, si no dicen nada, el que calla otorga, ¿eh? Yo sigo porque tenemos que terminar. Después la acción
como está en el programa también, habla del condominio, ya les dije, la sociedad, las acciones son indivisibles, eso ya vimos. La indivisibilidad de las acciones. Las acciones son indivisibles, yo no puedo tener un cuarto, medio, un tercio de acciones. Lo que sí puede existir una copropiedad, pertenecer a más de la acción a más de un titular, y se aplica el régimen del condominio. Y en este caso el estatuto exigirá la unificación de la personería, de la representación para votar, y también para cobrar los dividendos, ¿no es cierto? Después entre ellos, de acuerdo a lo pactado, entre los copropietarios o condóminos se determinará. Después usufructo y prenda. Las acciones pueden ser objeto de usufructo, es decir, se puede constituir un usufructo sobre las acciones. Al constituirse usufructo, la calidad de socio es el nudo propietario. Es decir, yo soy accionista y constituyo un usufructo sobre mis acciones. Es decir, ustedes vieron que en el usufructo está el nudo propietario y el usufructuario. El usufructuario y el nudo propietario. El accionista tiene la calidad de nudo propietario, ¿sí? Él se reserva los derechos como accionista propios del socio, es el nudo propietario. Y el usufructuario es lo que mientras dure ese usufructo, lo que va a tener el usufructuario es el derecho a cobrarse los beneficios propios de esas acciones, es decir, como las utilidades activas, que es cuando se distribuyan esos dividendos, mientras dure el usufructo. Pero el ejercicio de los otros derechos como accionista le corresponden al accionista, que es el nudo propietario en ese usufructo, ¿sí? Entonces, el usufructuario tiene derecho a percibir las ganancias obtenidas durante el usufructo, que se distribuyan como dividendo. A eso sí tiene derecho, el usufructuario. Pero el accionista es el nudo propietario y es el que va a votar, que va a decidir, es decir, los otros derechos le corresponden a él, al nudo propietario. El accionista, que en este usufructo va a ser el nudo propietario. Este derecho no incluye las ganancias pasadas a reserva. Esas ganancias que se pasaron a reserva no le corresponde al usufructuario. Le va a corresponder al nuevo propietario porque pasaron a esas ganancias, en lugar de ser distribuidas, a engrosar las reservas o a constituir reservas especiales, por ejemplo, una reserva facultativa. Entonces, esa no le va a corresponder al usufructuario, sino en su momento van a ser del nudo propietario. O también las ganancias capitalizadas, esas ganancias que en lugar de distribuirse pasan a formar parte del capital para aumentar capital social mediante la capitalización de ganancias, ¿entienden? Llegamos al cierre del ejercicio. Hay ganancias para distribuir, pero la sociedad necesita aumentar capital. Una de las maneras es que haya un desembolso de los accionistas, que los accionistas aporten dinero, aporten plata o aporten bienes para aumentar el capital. Si no pueden o deciden no hacerlo, entonces lo que pueden decir, dicen no, hay ganancias, bueno, estas ganancias no se distribuyen, pasan a capital. Con eso se hace una operación contable, ¿no? Las ganancias pasan a capital, engrosan dentro de esos estados contables el rubro capital, incrementan significativamente ese capital en base a las ganancias. ¿Entendieron eso? ¿Entienden eso, no? Eso se llama capitalización de las ganancias. En lugar de distribuir las ganancias de acuerdo a lo que le corresponda, esos dividendos de acuerdo a lo que le corresponda, la participación del capital le corresponda a cada accionista, se capitalizan, pasan a ser parte y aumentar el capital cuando fuera necesario. Es lo que debiera hacerse siempre, pero eso no pasa. Muchas veces, después que terminemos, porque es más para, cuando terminemos, estoy un poquito apuradita por el parcial, pero después, la semana que viene, les voy a explicar
cómo se utilizan contablemente cuentas, teóricamente cuentas, las aperturas de ciertas cuentas que tienen un nombre contable especial, que son muy difíciles de probar, de acreditar, pero que se abren y se dice, no, hoy no hay ganancia para distribuir, van a ir a tal cuenta. Y es mentira. Los accionistas mayoritarios generalmente se reservan el directorio, se reservan los cargos en el directorio, ser directorio. Los directores cobran sueldo. El director cobra una retribución, un honorario. ¿Y de dónde se saca? Justamente en base a las ganancias que hubiera y un porcentaje del capital social de acuerdo a las ganancias. Entonces, ellos igual cobran su sueldo, porque son directores, pero las ganancias que podrían distribuir entre los otros que no ocupan los cargos, van a cuentas especiales, cuentas no retributivas, así se denomina, los contadores son expertos en esto, van todas esas cuentas, entonces no se distribuyen. Y lamentablemente una forma de perjudicar a los accionistas minoritarios, que ni siquiera tienen derecho o peso suficiente como para decir, bueno, yo soy también director, ¿entienden? Cuando se reservan los accionistas mayoritarios. Entonces, es todo un tema esto, la distribución de dividendos es un tema muy importante. Pero eso, bueno, vamos a verlo después con mayor detenimiento. El usufructuario, este derecho no incluye las ganancias pasadas a reserva o las capitalizadas, pero comprende las correspondientes a las acciones entregadas por la capitalización. Si al capitalizar las ganancias se entregan acciones, entonces por las acciones que le corresponda al nudo propietario de ese usufructo y los beneficios que otorguen esas nuevas acciones por la capitalización, ahí sí, eso sí le corresponde al usufructuario. Los usufructos pueden ser sucesivos y se percibirá por el tenedor del título en el momento del pago. Es decir, cuando haya que distribuir, al que le corresponde, al que está en su calidad de usufructuario, es el que va a cobrar, los derechos, no a esas ganancias. Los demás derechos derivados de la calidad de socio, inclusive la participación de los resultados en la liquidación, es decir, la cuota de liquidación, si se disuelve y liquida la sociedad, la cuota de liquidación le corresponde, como todos los otros derechos, los derechos políticos, el votar, etc., le corresponde al nudo propietario. Salvo que se establezca otra cosa o el usufructo legal. En los casos que se constituya por ley, por mandato legal, el usufructo, y en este caso, sí, por ahí depende de qué condiciones, bajo qué condiciones esté este usufructo legal, por ahí al usufructuario le puede corresponder también esos derechos. Cuando las acciones en el usufructo, contra las cuales se constituye un usufructo, o mejor dicho, sobre las cuales se constituye un usufructo, no estuvieran totalmente integradas, estuvieran suscriptas pero no integradas, el usufructuario, para conservar sobre sus derechos de usufructo sobre esas acciones, debe realizar los pagos correspondientes. Es decir, debe integrar. Si justo vence y corresponde la integración de esas acciones que no están totalmente integradas, si el usufructuario quiere que se mantenga el derecho patrimonial de cobrar las ganancias al cierre del ejercicio que constituye el usufructo, tiene que integrar, aunque luego tendrá un derecho de repetición contra el nudo propietario, es decir, contra el socio, el accionista que no integró. Porque no se olviden que si hay mora en la integración, se suspenden los derechos. Y entre los derechos que se va a suspender es a la ganancia, al dividendo, a la distribución de dividendos. Entonces, si él quiere ganar, porque ese es su derecho del usufructuario, es sobre las ganancias, entonces, dentro de las condiciones del usufructo, del contrato usufructo celebrado con el accionista, entonces tiene que integrar. Y luego tendrá derecho de repetición contra el nudo propietario en el usufructo, que es el accionista, ¿no? Y después está la prenda.
la prenda de las acciones. Este tema, el artículo 219, también trae aparejado un gran inconveniente, no sino discusión en doctrina sobre qué tipo de prenda se establece. Si es prenda, por ejemplo, porque no se olviden que la prenda, el contrato de prenda, cuando estaban ambos códigos, el Código Civil y el Código Comercial, la prenda común comercial estaba regulada en el Código de Comercio, la prenda común civil regulada en el Código Civil. Ustedes ya vieron contratos, ¿no es cierto? Y después tenemos la prenda con registro, la prenda de la ley del decreto 879, 879 creo que es la de la prenda con registro, que regula la prenda con registro, que es con registración. Entonces, 3 prendas. Ahora tenemos el código unificado y el contrato de prenda en el libro tercero, en el libro tercero, título cuarto de los contratos en particular, la prenda. Sí, dentro del Código de Derecho Común Civil y Comercial a la Nación. Entonces, ¿qué se le aplica? ¿Qué es esta prenda? ¿Es prenda común? Que la prenda común es una prenda con desplazamiento, ¿no es cierto? Porque la cosa objeto de prenda que garantiza esa obligación tiene que ser entregada al acreedor, pasa a poder del acreedor, desplaza al acreedor, se desplaza a poder del acreedor, ¿no es cierto? Si yo prendé mercaderías, por ejemplo, supongamos, tengo una máquina con prenda común, bueno, esas máquinas van al acreedor en garantía. Ahora, si fuera una prenda con registro, no. Por ejemplo, la de los autos. Cuando yo saco el auto nuevo y tengo un plan de pago, una cosa en la concesionaria, lo que fuera, el bien queda en poder del deudor, que es la persona que compró financiadamente ese auto, ¿no? Y el que vendió el auto, la concesionaria, la agencia o la entidad financiera que intervino en el financiamiento del auto, tiene en garantía el mismo auto, pero esa prenda del auto, que está en poder ya del deudor de esta obligación de pagar el precio del auto, está en poder del deudor. Entonces, lo que está registrada como garantía, esa prenda, es prenda con registro, se registra en el registro específico, el registro especial, que es el registro de crédito prendario. Está hasta ahí, más o menos como principio general de la prenda. Entonces el deudor lo tiene y el acreedor lo que tiene es un certificado de la prenda, un certificado de esa inscripción o registración de la prenda con registro en el registro pertinente, el registro de crédito prendario. Y también en el registro automotor, porque en este caso es un automotor el bien prendado. En cambio, ¿qué dice nuestra ley, el 219, que permite la prenda de las acciones? En caso de constitución de prenda, 219, artículo 219, en caso de constitución de prenda o de embargo judicial, o que ordenado el embargo por su señoría, los derechos corresponden al propietario de las acciones. Es decir, los derechos sobre esa acción le corresponden al propietario de las acciones. El derecho de socio, el de ejercer los derechos de participación en la sociedad, sigue estando a favor del deudor, que es el accionista, ¿no es cierto? Pero el deudor de esta prenda, cuyas acciones se han prendado un derecho real de garantía, ¿no es cierto?, en garantía de una obligación que él tiene que él personalmente tiene, este accionista. Por lo tanto, dice, la obligación del acreedor. En tales situaciones, el titular del derecho real o embargo, que es el acreedor, queda obligado a facilitar el ejercicio de los derechos del propietario mediante el depósito de las acciones o por otro procedimiento que garantice sus derechos. Y el propietario soportará los gastos consiguientes.
Entonces, por ejemplo, hay autores como Alperín que decían, no, es una prenda común, porque si el acreedor le tiene que garantizar el ejercicio de los derechos del propietario mediante el depósito de las acciones, quiere decir que las acciones están en poder del acreedor. Y el acreedor debe depositar las acciones, que quiere decir que hubo un desplazamiento de las acciones prendadas, del bien prendado, al acreedor, a poder del acreedor. Por lo tanto, una prenda común, ya sea la prenda de antes, la prenda común del derecho, la prenda comercial, la prenda del Código de Comercio. Eso pareciera que es para las acciones y sobre todo si se han emitido las cartulares, que tienen un cuerpo, ¿no es cierto?, que tienen una representación corpórea física, ¿sí?, material, que es en el título. Pero ¿qué pasa después sobre todo de la obligatoriedad de la titularidad, de la nominatividad de los títulos? De que todos son nominativos, no endosables y que deben registrarse, por lo tanto. Muchas acciones ni siquiera se emiten los títulos valores, las cartulares. Y las escriturales directamente no se representan, es decir, no tienen una forma, una representación física, corpórea, sino que directamente son las escriturales nacen en cuenta, en inscripciones en cuentas a nombre del accionista. Por lo tanto, perdió entidad esa representación física, corpórea, material de las acciones. Si están inscritas, no pueden ser bienes susceptibles de una prenda común. ¿No entienden esto? Porque yo no puedo desplazar. ¿Qué voy a depositar si no están emitidas las acciones? Ellas figuran en el libro de la sociedad o en las cuentas abiertas como son las escriturales. Entonces, se entiende que este es un contrato poco sui generis, un poco en cuanto a la Constitución, como en realidad un derecho real de garantía, es un instituto que tiene características, pero que es especial, un régimen especial establecido por la ley en este artículo 219, y sobre todo ahora que se complementa con el artículo que habla de la prenda en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el 2220, creo, 2220, a ver si... A ver, sí, la prenda. La prenda es un derecho real de garantía sobre cosas muebles, no registrables o créditos instrumentados. En realidad no es ni mueble y además es registrable en este caso, o créditos instrumentados. Pero el 2220, el 2220 dice, la prenda con registro. Asimismo, puede constituirse prenda con registro para asegurar el pago de una suma de dinero, o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones a la que los contrayentes le atribuyen la calidad dineraria a los efectos de la garantía prendaria. Un valor consistente en una suma de dinero sobre bienes que deben quedar en poder del deudor o del tercero que se designe, puede ser el deudor o el tercero que se designe, que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena. Esta prenda se rige por la legislación especial. Entonces, los autores, ¿qué entienden ahora? Que esta prenda con registro no es la prenda con registro del decreto de prenda con registro, sino que es una prenda especial a su vez con registro. ¿Entienden? Porque si no hubiera remitido al decreto de prenda con registro, que ustedes ya lo vieron seguramente, sí, ustedes lo habrán visto cuando vieron contrato, y en empresa lo habrán visto, al decreto de prenda con registro, ¿sí? Entonces, en ese caso,
es un régimen especial, pero a su vez este que establece acá es una prenda especial, es una prenda con registro para asegurar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de una obligación a que las partes le dan esa naturaleza dineraria de suma de dinero sobre bienes que deben quedar en poder del deudor, sobre bienes que ni siquiera habla de bienes registrables, dice bienes que deben quedar en poder del deudor, como sería en el caso de las acciones, también bienes que quedan en poder que deben quedar en poder del que va a ejercer los derechos como tal, que es el accionista, que es su participación en la sociedad. Y esta prenda se rige por la legislación especial. Y en este caso, la sociedad, el régimen especial societario, establece el 219 la prenda de acciones. ¿Entienden? Entonces, es una manera de solucionar en parte este conflicto que se generaba antes, que cuál era la prenda, si era una clase de acción le correspondía una prenda, otra clase de acción otra prenda. Pero entiendan que tenemos un régimen especial, 219, y que ahora está sumado o ratificado esa interpretación por el 2220 de la prenda del Código, como prenda especial, del Código Civil y Comercial de la Nación. Después, el tema de la adquisición de las acciones por la propia sociedad. La sociedad puede adquirir sus propias, termino este y ya hablamos, puede adquirir o no sus propias acciones. El 220 establece que sí, hay supuestos en que la sociedad puede adquirir sus propias acciones. Para cancelarla, cuando decide reducir capital social, cuando decide disminuir el capital social, entonces tiene que cancelar acciones. Entonces adquiere ella, la sociedad, las acciones para cancelarlas, porque se aprobó su reducción. Y excepcionalmente, también la puede adquirir con ganancias realizadas y líquidas o con reservas libres, cuando estuvieran completamente integradas y para evitar un daño grave, lo que deberá justificar, pero con ganancias realizadas y líquidas y siempre que las acciones estuvieran totalmente integradas para evitar un grave daño a la sociedad. Y también por integrar un establecimiento, un fondo de comercio, que el fondo tiene acciones de ella misma. Cuando compra o integra un fondo de comercio, a lo mejor forma parte de ese fondo acciones que son de ella. Entonces, en ese caso también, pero en ese caso suspende los derechos y debe transferirlo. En este, como en el supuesto anterior, tiene un periodo para, como dice el 291, de 1 año para enajenar esas acciones, ¿sí? Para poder enajenar esas acciones adquiridas dentro del término de 1 año, salvo prórroga a la asamblea. Los derechos correspondientes a estas acciones, mientras tanto, quedan suspendidos hasta la enajenación. No se determinan ni para el quórum, no se computan ni para quórum ni para mayoría en las asambleas. Y quedan suspendidos directamente todos sus derechos. Bueno, vamos a ver rápidamente, porque tengo miedo que me corten, porque siempre me cortan unos minutos antes. Hasta acá queda, ¿está? ¿Entienden? Es decir, ¿qué es lo que nos dimos? Aumento y disminución. Del punto 4 no dimos reservas, ni aumento ni disminución. Eso no. Suscripción preferente sí, pero aumento, disminución y reservas clase vamos a dar después. Y de este último, del punto 5, nos faltó amortización y sindicación. Amortización, sindicación, los bonos de goce, participación, bueno, eso vamos a ver
después del parcial, la clase que viene, vamos a terminar estos puntos. ¿Está? Lo otro entra. Lo que dimos hasta acá entra. ¿Está? Sí, profe. Listo, pero Bueno, yo ahora les voy a completar, les voy a sacar esos puntitos que nos dimos. Si estaba, voy a ver qué puse en el temario y les voy a subir al campus virtual. El martes 4 de mayo nos vemos a las 9 en el Zoom. Cosa de que para las 9:15 va a empezar el examen. Ustedes rápido hablamos, nos vemos todos acá, los controlo y van al Zoom, van al campus virtual. Hasta que termine y se le corte. Y después de 10 minutos, nos tomamos 10, 15 minutos, volvemos al Zoom para seguir. ¿Está? Okay, ¿hay que quedarse en el Zoom cuando rendimos o no hace Sí, falta? ¿Cómo? Si hay que quedarse en el Zoom cuando estamos rindiendo o no hace falta. Y se me van a poner la foto como vos, que tenés foto nomás que no conozco tu cara. No me sirve de nada. Doc, después del parcial sigue la clase. Por supuesto. Para las 10 de la mañana ya podemos estar rindiendo. Perfecto, Doc, gracias. Fíjense, ahora estamos 50. Teóricamente ustedes son 88. Y conmigo 50, que decir que son 49. Es decir, falta 40. 39, no sé dónde está el resto. Hoy estaban más, hoy estaban creo que 60 y pico, 70. Y bueno, tienen que tratar de estar en las clases, porque las clases presenciales, teóricamente hacia distancia, presencial, virtual, pero bueno, hay gente que siempre veo, también hay algunos que veo nada más que la foto, que yo no sé qué están haciendo ahí atrás de la foto. Pero bueno, bueno, ¿alguna pregunta que tengan antes que se corte? Porque siempre me cortan. El temario lo va a subir al aula, ¿cierto, profe? Sí, al campus virtual. Ahora Sí. le completo estos últimos puntos que no sé qué puse o no puse o saqué y bueno, y les completo y ya les subo ahora.